Venimos hablando, ¿no? Desde el 2016 a la fecha, incluso no me voy a cansar de contarlo, de reiterarlo, de recordarlo, cómo el gobierno en el 2016, a través de periodistas amigos, informaba en algunos medios, la lista daba a conocer de los jueces a los que no quería. Entonces decía, o renuncian, o los presionamos, o los echamos, les metemos juicio político, o los perseguimos. Pasó con varios, pasó con el doctor Rosansky, ha pasado con jueces que fallaron a favor de usuarios por los tarifazos impagables y ahora el gobierno los tiene con una amenaza latente de juicio político. Y ha pasado con otros jueces que pudieron defenderse y han salido muy airosos porque no le pudieron comprobar nada. Está el doctor Luis Arias, a quien destituyeron justamente por las presiones del gobierno. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar. Y a la luz de todo lo que está saliendo, justamente esta podredumbre, este espionaje ilegal, con lo que se conoce de aprietes, de armados de causa, de cómo este tipo de Alessio con dos fiscales, Tornelli, Bidone, ¿qué le parece todo esto? En primer lugar, es una situación conocida por la mayoría de los miembros del Poder Judicial. Lo que pasa que contar esto a la opinión pública, contar esto a los periodistas, sonaba fabulador, una fabulación, ¿cierto? A veces uno quedaba como un querulante, como alguien que intentaba formar un relato, por lo cual a mí me parece excelente que se empiece a conocer. Esta situación que se reitera, que no es solo del ámbito federal, sino que se reitera, se reproduce en cada Poder Judicial provincial. Bueno, usted lo vivió en carne propia, cuando intentó sacar... Exactamente. A mí me sometieron a un jury por el contenido de mis decisiones judiciales, a partir de la cual me destituyeron, y actualmente Naciones Unidas le acaba de pedir un informe al al Estado Nacional por mi destitución y también por el intento de querer designar jueces por decreto. Yo creo que este gobierno, el presidente Macri, ya tiene muchísimos antecedentes como para pedirle un juicio político. Yo creo que los legisladores hoy están obligados frente a la sociedad a pedir un juicio político al presidente por esta injerencia permanente sobre el Poder Judicial. El intento de haber querido designar jueces por decreto de necesidad de urgencia, su injerencia en el caso Chocobar, sus declaraciones cuando dijo, si no, los jueces no nos responden, los cambiamos por otros. Su injerencia en el caso del carnicero, con aquella persona que intentaron linchar. Bueno, sobre los dueños de este medio, presos por decisión de él. Efectivamente. También otros cuando no se dejó asumir a un miembro del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay muchas. Anoche con Ramos Padilla, ¿no? Sonó extraño cuando dijo, ha hecho varias. Bueno, es claro, es que parece un comentario de un café. Es decir, es el presidente de la Nación. Imagínate si un presidente, aquí lo tenemos a Pedro, un primer ministro de un país europeo hubiera dicho algo así. Inmediatamente hubiera sido un escándalo nacional. Pero nosotros parece que naturalizamos este tipo de situaciones. A mí me parecen, reitero, demasiado graves. Yo creo que inmediatamente hay que promover un juicio político al presidente de la Nación por su injerencia, por su intento de interferir permanentemente sobre otro poder del Estado. Y además de eso, por querer impedir una investigación, porque no es solo el ataque a Ramos Padilla, es querer frenar una investigación que puede rozarlo, que puede involucrarlo, que ya ha involucrado a algunos legisladores de su espacio político, y que yo no tengo dudas que si esto sigue avanzando va a haber ramificaciones en la provincia de Buenos Aires donde quede involucrada incluso la gobernadora y también muchos otros dirigentes del espacio del presidente de la Nación. Ahora, también, ya que lo tengo a usted, ¿no? Porque a usted incluso lo sacaron porque usted falló a favor de usuarios por las tarifas impagables. Ahí empezaron sus problemas. Bueno, pero ahí está. ¿Por qué es eso? Porque afectamos no solamente intereses políticos, sino intereses económicos. Hay que tener en cuenta que este es un gobierno de empresarios para empresas. De empresarios para empresarios. No es una democracia. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Este es un gobierno de empresarios para empresarios.
Lo que ha sucedido aquí es que uno de ellos, Rogelio Pagano, titular de la empresa DESA, que era distribuidora de Salta, compró las 4 distribuidoras eléctricas de las provincias. Las 4 de la provincia de Buenos Aires. Generó una hegemonía en el mercado eléctrico de la provincia. Y luego de eso, la gobernadora le dio el aumento de las tarifas y con eso logró unas ganancias extraordinarias, 2.500 millones en 2017, 3.800 en 2018. Las compró sin dinero, las compró a través de un préstamo. El órgano de control que se lo lleva no hizo ninguna observación. Yo todo esto lo denuncié, digamos, lo escribí en algunas de las medidas cautelares que dicté para suspender el aumento eléctrico y yo creo que esa conjunción de intereses políticos e intereses económicos fueron los que llevaron a mi destitución. Yo no tengo duda. Ahora, es interesante lo que usted cuenta, muy interesante, porque ahí está la matriz en la que se basa este gobierno, el poder mediático, político, judicial, empresarial. Un armado corporativo de poder. Cuando alguna de esas patas se ve amenazada, reaccionan, como en este caso, que son varias las patas amenazadas aquí, ¿no? Y que anoche, no sé si vio el reportaje anoche del presidente, sí. Cuando dice que el padre Franco Macri había hecho actos delictivos con el gobierno anterior, a usted como abogado, como ex juez, ¿qué le sonó eso? ¿No se autoincriminó el presidente ahí? Sí, porque no solo el delito de su padre, sino que no denunciar un delito cuando uno está en la función pública constituye delito. Omisión de denuncia, pero el problema, vamos a suponer que se encuentre eximido por el padre, el problema es ético, no solamente judicial. Es decir, él usufructúa los beneficios de esos delitos, ha formado de algún modo parte de ese entramado delictivo y creo que esto es absolutamente reprochable, más allá de lo jurídico, desde lo ético. Una situación que no se puede apartar, ¿no es cierto? Porque yo creo que si él hubiera hecho algo durante ese tiempo, cuando conoció la actividad ilícita, delictiva de su padre, aunque no lo denunciara, hubiera evitado beneficiarse con esos delitos, hubiera sido diferente, ¿no? Pero ahora querer, cuando ya el padre falleció y no tiene posibilidad alguna de defenderse, querer involucrarlo en un delito, me parece que es, desde todo punto de vista, una falta ética enorme, ¿no? Bueno, pero él formó parte de esas empresas. Sí, claro. La fortuna... y lo ha declarado públicamente, además, ¿no? Es decir, que él ha sido parte de ese... El hermano está actualmente en funciones, claro. Lo pueden investigar, ¿no? Así es. Hay mucho para investigar ahí por parte de la justicia, ¿no? Totalmente. Lo que pasa que, bueno, en un poder judicial, dejemos la justicia de lado, el poder judicial, actualmente... con miembros funcionales al gobierno y con otros que no se atreven a avanzar en ningún aspecto por el disciplinamiento que existió dentro del Poder Judicial, va a ser muy difícil que estas cosas sucedan. Pensemos, cuando yo suspendí el aumento tarifario éramos cerca de 50 jueces en el país que estábamos decidiendo más o menos las mismas cosas. Hoy no hay un solo juez que suspenda el aumento tarifario, pese a que es peor. Porque los disciplinaron, lamentablemente. Claro. Les metieron miedo. Le dijeron, si avanzan como Aria o como Martina Form, los espera un juicio político. A Martina Form la amenazaron con juicio político, le violentaron la casa, le echaron al marido de la administración pública. Le echaron pública. al marido de la administración pública. ¿Qué más pueden hacer? Esa es la justicia independiente. Es una vergüenza. Colocaron una granada del ejército argentino a metros de su casa en un contenedor, ¿no es cierto? Sí. Del ejército argentino, no era cualquier granada. No, por eso, digo. Entonces, hay que ver esos antecedentes. Hacen muy bien en recordar esto. Fue grave. Gustavo, Irina, si me permitís, sí, cuando Macri dice que el juez Ramos Padilla se mandó varias. Ha hecho varias. Bueno, pero ¿sabés a qué se refiere? Se refiere justamente a un fallo que tiene que ver con el tarifazo del gas. ¿Qué hizo Ramos Padilla? Concedió un amparo colectivo para frenar no solamente el tarifazo del gas, sino para impedir que le corten el gas a los usuarios que no pagaban. ¿Sí? ¿Te das cuenta la magnitud de la decisión? Estas son las cosas a las que se refiere Macri cuando dice se mandó varias. Y fíjate vos que tiene que ver justamente con algunas de las causas que molestaron que llevaba adelante el juez Arias. Sí, pero además el presidente dijo que montó un show mediático.
Y Ramos Padilla no fue al programa de Marcelo Tinelli, ni de Mirta Legrand, ni a polémica en el bar. Fue al Congreso de la Nación. Claro. Salvo que el presidente considere que ahí, digamos, es un lugar de espectáculos. No sé, que es un teatro. Exacto. Pero Ramos Padilla fue a prestar una información por la gravedad, porque esto excede el ámbito judicial, excede el ámbito jurisdiccional, por la gravedad de la situación que él está investigando, esta red de espionaje que tiene además connotaciones internacionales, que involucran a servicios de inteligencia internacionales. El Congreso de la Nación tiene que estar en conocimiento Totalmente. de esto y además tiene que instar los procedimientos para que eventualmente se investiguen ciertas responsabilidades. Fue una contribución institucional muy importante y muy valiente del juez Ramos Padilla. Y el presidente califica esto como un show mediático. Y hay una cosa más. Ramos Padilla está investigando por graves delitos a un fiscal federal. Y el presidente, en vez de someter a investigación a ese fiscal federal, somete a investigación a quien lo está investigando, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es un absurdo. Esto deriva en una protección política a un determinado actor del Poder Judicial que está involucrado en una causa penal. Esto es grave para un presidente. Totalmente. ¿No es cierto? Cuando ocurrió lo de Odebrecht, ustedes no sé si recordarán, en la Bolsa de Valores, aquellas declaraciones de Macri que yo te mencionaba hace un ratito, donde dijo, bueno, nosotros queremos saber la verdad. Si los jueces no nos acompañan, tenemos otros para cambiarlo de nuestro... Exactamente. Sí, bueno, tremendo. y nosotros pensamos lo mismo del fiscal Stornelli. Esto es la doble vara, ¿no? Total. Nosotros queremos saber la verdad de lo que pasó con Stornelli. Investíguenlo a Stornelli. Totalmente. No es coherente ni con sus propias declaraciones. Por eso yo digo que estamos en condiciones, yo creo, de impulsar un juicio político contra el presidente de la Nación. Gracias, doctor Arias, como No, siempre. por favor. Muchas gracias. Gracias.